Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos, chicas, tenemos un vídeo que estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Ya saben, en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de las noticias más candentes y, por supuesto, de nuestras parejas favoritas. Y hoy tenemos una bomba. Prepárense porque vamos a hablar de un reencuentro épico, de esos que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero, o al menos en las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, la emoción y por supuesto, el drama, porque ¿de qué otra forma podríamos describir el universo de las series turcas? Vamos a desentrañar los detalles de un reencuentro que ha estado en boca de todos durante meses, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien, Kerem y Hande juntos de nuevo. Después de todo ese tiempo, después de todas las especulaciones, rumores y sobre todo, después de extrañarlos tanto, parece que el destino, o quizás el trabajo, los ha vuelto a cruzar. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Este es el lugar perfecto para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, para analizar las noticias, debatir sobre los personajes, y por supuesto para compartir nuestra pasión por las series turcas. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Siempre es un placer tenerlos por aquí. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos de este reencuentro, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Suscríbanse ya. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Y no olviden dejar un like si les emociona tanto esta noticia como a mí. Empecemos. Bien, como les dije, la noticia que nos tiene a todos con el corazón latiendo con fuerza es el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, ellos fueron la pareja que conquistó el mundo con Love is in the air, Senkalkam en turco para los que prefieren el original. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era simplemente increíble. Era imposible no enamorarse de ellos, de sus idas y venidas, de sus peleas y reconciliaciones, y por supuesto, de ese amor que traspasaba la pantalla. Y es que, ¿quién no recuerda ese primer beso bajo la lluvia? Iconic. ¿O el momento en que Serkan confiesa su amor? Lloramos todos. Y cuando la serie llegó a su fin, fue como si una parte de nosotros también se rompiera un poco. Después de que Love is in the air terminara, las especulaciones sobre su relación fuera de la pantalla estaban por todas partes. Los fans, como siempre, querían saber más. ¿Eran realmente pareja? ¿Estaban enamorados de verdad? Las fotos, los rumores, las declaraciones. Todo alimentaba la llama. Y aunque en su momento tanto Kerem como Hande fueron muy discretos con su vida privada, lo cierto es que las pistas eran bastante claras. Salidas, viajes juntos, declaraciones indirectas en redes sociales, parecía que efectivamente el amor de la ficción había trascendido la realidad. Y aunque finalmente su relación, o al menos la que conocíamos, llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos siempre ha sido evidente. Y eso es algo que personalmente valoro mucho. Porque al final lo importante es que dos personas se hayan querido y que, a pesar de todo, mantengan una buena relación. Pero bueno, volviendo al tema principal, después de meses de separación, el destino, o más bien, el trabajo, los ha vuelto a juntar. ¿Y dónde? En el trabajo, claro. La noticia se confirmó hace poco y la verdad es que fue como un terremoto en el mundo del entretenimiento. Se rumorea que ambos actores están trabajando en un proyecto juntos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Aún no se han revelado muchos detalles concretos, pero lo que sí sabemos es que están juntos en algo. Y créanme, con la popularidad que tienen Kerem y Hande, cualquier proyecto en el que se involucren se convierte automáticamente en un éxito. Las redes sociales se volvieron locas cuando se supo la noticia. Los fans, como era de esperar, reaccionaron con entusiasmo. Comentarios, memes, ediciones de vídeos. De todo. La emoción era palpable y es que verlos juntos de nuevo, después de todo lo que han vivido, es algo que nos da una gran alegría. Es como si el universo nos estuviera regalando una segunda oportunidad, una nueva dosis de esa magia que solo ellos dos pueden crear. Pero, ¿qué significa realmente este reencuentro? ¿Significa que podrían estar juntos de nuevo? Bueno, eso es algo que solo el tiempo lo dirá.
Lo cierto es que independientemente de si son pareja o no, su reencuentro es una excelente noticia para el mundo del espectáculo. Porque seamos sinceros, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos grandes profesionales. Son talentosos, carismáticos y saben cómo conectar con el público. Y eso es algo que no se puede negar. El solo hecho de pensar en verlos actuar juntos de nuevo nos emociona. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Tendrán escenas románticas? ¿Volveremos a ver esa chispa que tenían en Love is in the Air? Todas esas preguntas son las que nos mantenemos en vilo, esperando ansiosamente más detalles. Lo que sí es seguro es que este reencuentro es un gran impulso para sus carreras. Es una oportunidad para demostrar su talento, para conectar con sus fans, y para seguir creciendo como artistas. Y por supuesto es una gran noticia para todos nosotros, los que amamos las series turcas y que seguimos sus carreras con tanto cariño. Además, el simple hecho de que estén trabajando juntos demuestra que han superado cualquier posible conflicto del pasado, que mantienen una buena relación y que ambos son profesionales. Y eso es algo muy importante. Porque al final el respeto y la admiración entre dos personas son fundamentales, tanto en la vida personal como en el ámbito laboral. Así que, ¿qué podemos esperar de este reencuentro? Pues, sinceramente, lo mejor. Espero que nos sorprendan con un proyecto increíble, con una historia emocionante, y con esa química que solo ellos dos pueden crear. Y sobre todo espero que ambos sean felices y que sigan disfrutando de sus carreras. Y hablando de eso, ¿qué más noticias hay sobre Kerem y Hande? Bueno, como saben, ambos están muy activos en sus redes sociales. Kerem, además de sus proyectos profesionales, siempre está involucrado en causas sociales, mostrando su lado más solidario. Y Hande, por su parte, sigue siendo un ícono de la moda y del estilo, siempre deslumbrándonos con sus looks y su belleza. Así que, en resumen, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una noticia fantástica para el mundo del entretenimiento. Nos emociona, nos ilusiona y nos recuerda porque nos encantan las series turcas. Es una prueba de que el amor, o al menos la amistad y el respeto pueden perdurar, y que dos personas pueden volver a encontrarse, incluso después de haberse separado. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Ya saben, me encanta compartir con ustedes todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, y sobre todo, las noticias más jugosas. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por estar siempre ahí, por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo incondicional. Son lo mejor. Y como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este reencuentro? ¿Están emocionados? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Me ayudan muchísimo. Y recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes las últimas noticias, los análisis más profundos y sobre todo para pasar un buen rato. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.